Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigo, ¿qué tal? Señoras y señores, consejeras, consejeros y representantes de los partidos políticos, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a esta sala de sesiones. Siendo las 11:09 de este día 20 de febrero de 2012, iniciamos la sesión número 7 de tipo extraordinario del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de Guerrero, convocada para esta fecha, por lo que solicito al señor secretario verifique si hay quórum legal para esta sesión. Con mucho gusto, muy buenos días a todos ustedes. Informo a usted que para efectos de esta sesión hay una asistencia inicial de 5 representantes de los partidos políticos, así como 7 consejeros electorales, por lo que existe quórum legal para su organización. Asimismo, se encuentran en esta mesa los vocales de organización electoral, del Registro Federal de Electores y de capacitación electoral y educación cívica de esta Junta Local Ejecutiva, de conformidad a lo que dispone el artículo 138, párrafo 1, 140, párrafo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con el artículo 12 del Reglamento de Sesiones del propio artículo. Muchas gracias, señor secretario. Le solicito continúe con el desarrollo de la sesión. Con mucho gusto, señor consejero presidente, señoras y señores integrantes del Consejo Local, corresponde ahora poner a su consideración el proyecto de orden del día que se propone desahogar en esta sesión, el cual fue circulado con la convocatoria correspondiente y que contiene el siguiente asunto. Número 1. Aprobación en su caso de la resolución del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de Guerrero respecto del recurso de revisión RSCL /Guerrero /01 /2012 y su acumulado RSCL /Guerrero /2002 interpuestos por los C. Celestino Cesario Guzmán y Tania Mora Eguiluz, precandidato a senador y representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Distrital 01 del Instituto Federal Electoral respectivamente, en contra de la resolución de fecha 4 de febrero del 2012 emitida por el Consejo Distrital 01 del Estado de Guerrero. Señoras consejeras, señores consejeros y representantes, está a su consideración el proyecto de orden del día. Si no hubiera intervenciones, consulte la Secretaría si se aprueba el proyecto de orden del día que se propone. Con gusto, señoras y señores vocales, señoras y señores consejeros electorales de esta Secretaría, los consulte en votación económica si se aprueba el proyecto de orden del día propuesto para esta sesión. Los que estén por la afirmativa, síganse manifestar levantando la mano, por favor, son tan amables. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Sírvase continuar con la sesión. Señor presidente, antes de proceder al desahogo del punto agendado en el orden del día que ha sido aprobado,
Con base en lo que dispone el párrafo 3 del artículo 14 del reglamento de sesiones de los consejos locales y distritales del Instituto Federal Electoral, solicito su anuencia para proponer al Pleno se dispense la lectura del documento que contiene el asunto a tratar en esta sesión y que fue circulado junto con la convocatoria respectiva, de manera tal que entremos directamente a su análisis, discusión y votación en su caso. Procede en consecuencia, señor secretario. Con mucho gusto, señor presidente. Señoras y señores consejeros electorales, se les consulta en votación económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura del documento que contiene el asunto a tratar en esta sesión y que fue circulado previamente, de tal manera que entremos directamente a su análisis, discusión y votación en su caso. Quienes estén por las afirmativas, les ruego levantar la mano por razones altamables. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Proceda en consecuencia con la sesión. Con todo gusto, señor. Procede ahora a desahogar el punto único del orden del día, el cual se refiere a la aprobación en su caso de la resolución del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de Guerrero respecto del recurso de revisión RSCL/Guerrero /2001/2012 y su acumulado RSCL/Guerrero /2/2012, interpuestos por los CC Celestino Cesario Guzmán y Tania Mora Aguiluz, precandidato a senador y representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Distrital 01 del Instituto Federal Electoral, respectivamente, en contra de la resolución de fecha 4 de febrero del 2012, emitida por el Consejo Distrital 01 del Estado de Guerrero. Señoras consejeras y señores consejeros y representantes partidistas, está a su consideración la resolución que nos ocupa. Si alguien tiene alguna observación o comentario, le concedemos el uso de la palabra. Si no la hay, señor, sí, por favor, representante del Partido de la Revolución Democrática, por favor. Gracias. Respecto al punto único del orden del día, respecto a cómo viene la propuesta para que este consejo local resuelva, nosotros queremos reiterar como Partido de la Revolución Democrática que en su oportunidad apercibimos, exhortamos a nuestros precandidatos para que no incurrieran en acciones que pudieran de alguna manera violentar lo que establece el COFIPE en materia de colocación de propaganda en concreto, que ese es el tema al que se refiere este punto. Nosotros en su oportunidad entregado en el Consejo Distrital los escritos, los documentos donde apercibimos y exhortamos pues a nuestros precandidatos para que se abstuvieran de incurrir en alguna falta de este tipo. Me parece que esto no ha sido tomado en cuenta, sino incluso se tomó en cuenta, pero para de alguna manera sancionar a nuestro partido y encontrar elementos para sancionar a nuestro partido. Creo que tiene un sentido que no contribuye al proceso. La queja que se originó en el Distrito 01 pues fue promovida, nosotros sabemos, fue promovida básicamente por el presidente del Consejo Distrital. Él, antes de que se presentara la queja, él estuvo diciéndolo a los integrantes y los representantes, y bueno, se hizo a través de un partido político, pero repito, quien impulsó eso fue el presidente del Consejo Distrital.
En otros casos, en otros distritos donde hemos señalado nosotros anomalías, pues no se actúa con esa diligencia, con ese interés. Creo que debiera los consejos distritales tomar en todo caso en cuenta que no solamente no es justificación, o lo quiero justificar, pero no es la propaganda de los precandidatos del PRD los que únicamente de alguna manera han estado en las calles o han estado colocándose en el estado de Guerrero. Hay de otros partidos y ahí no se ha hecho nada y no se dice nada. Entonces, pues sentimos que esta actitud, sentimos que este interés de ir sobre actos que realizan precandidatos del PRD y ser omisos o cerrar los ojos en cuanto a los que realizan precandidatos de otros partidos, pues creemos que tiene allí una intención muy concreta de centrar al Partido de la Revolución Democrática, que a lo mejor no es del agrado de algunas autoridades del IFE o de algunas instancias del IFE, que bueno, todavía falta mucho para que arribemos a que realmente los órganos electorales se comporten realmente con imparcialidad. Todavía hay sesgos y yo lamento esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Sigue abierta la primera ronda. Si no hubiere algún otro comentario, solamente le invitaría al representante del Partido de la Revolución Democrática y de manera general a todos los representantes partidistas que si ustedes observan propaganda electoral o algún otro tipo de elemento que violente la normatividad electoral, pues presenten la queja correspondiente en el distrito en donde haya ocurrido el hecho. De esta manera se investigará de manera imparcial en cada uno de los casos que así se presente, pero sí es necesario que los partidos políticos coadyuven con la autoridad electoral para que sus dichos que se mencionan en esta mesa pues, puedan ser convertidos, como en el caso que se presentó, en procedimientos especiales sancionadores. Es cuanto lo que nada más tendría que decir. Por favor, representante del Partido del Trabajo, y todavía en primera ronda. Muchas gracias, consejero presidente. Sin pecar de no hablar del mutuo propio, porque atañe al Partido de la Revolución Democrática, pero desde luego en la ruta de la coalición que comparten los partidos progresistas de México. Decía Marco Tulio Cicerón en una discusión que tuvo con otros tres y se sometió a votación y perdió, que el hecho de no ganar la discusión no significaba que el necio fuera él. Y yo me voy a concretar nada más en relación a las instancias. Esta no es una instancia definitiva y como consecuencia pues seguro estoy de que en la instancia del tribunal se podrá encontrar justicia si esos miembros también del Tribunal Electoral se ajustan a los principios que rigen en todo proceso electoral. Es cuanto. Muchas
Muchas gracias, señor representante. ¿Alguna otra intervención, por favor, representante del Partido Revolucionario Institucional? Sí. Gracias, muy buenos días a todos. Solamente para referir que en el asunto que se ventila, no será el único, el PRI ha sido en la medida de lo posible respetuoso a la normatividad electoral y también va a ser muy cuidadoso de que todos lo observemos. De tal suerte que lo comento, no es el hecho de hacerlo simplemente porque queremos tener ahí discusiones y roces con los partidos políticos, no. Desistimos, una queja presentada también en el distrito 3 de Zihuatanejo de Azueta, pero lo hemos hecho también ya en el distrito 7 con cabecera aquí en Chilpancingo, y lo vamos a seguir haciendo porque si no respetamos nosotros las leyes o no las hacemos respetar, al final de cuentas no estamos contribuyendo para el desarrollo del proceso adecuadamente, ¿no? Pues solamente se quería hacer el comentario porque se comenta pues que lo impulsó el Consejo Distrital del 1. Y yo creo que no fue así, y la muestra está en que tenemos, incluso, decía y repito, presentada ante el distrito 7 y lo hicimos en el distrito 3 y desistimos porque los precandidatos de PRD, en el ánimo también de conciliar, comenzaron a bajar su propaganda del equipamiento urbano, ¿no? Y en ese sentido, pues hay acuerdo entre los partidos, creo que es lo más sano, ¿no? Que arribemos a los consensos y que dejemos la vía jurisdiccional para irnos por la vía pacífica a las elecciones, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? El señor secretario, por favor. Gracias, señor, muy amable. Nada más para hablar. Ahorita que se encuentra con nosotros la representante propietaria del Partido de Acción Nacional. Muchas gracias, señor secretario. Tiene el uso de la palabra la representante de Movimiento Ciudadano, por favor. Gracias, señor presidente. Únicamente para manifestar que comparto los señalamientos que hacen mis compañeros representantes de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo, y decirle, ¿verdad?, que aquí cuando se resuelven estos asuntos debiera tomarse en cuenta el trabajo que hacemos los partidos políticos de señalarle a los precandidatos que se ajusten a la ley. Sin embargo, muchas veces ellos hacen caso omiso, ¿verdad?, porque independientemente de que les hacemos saber qué es lo que deben hacer y qué no, eso está plasmado en la legislación electoral, y sin embargo hacen caso omiso a ello. Entonces debiera de ser sancionado el precandidato que infrinja la ley y no el partido político, porque dentro del partido político se les hace saber a qué están sujetos como precandidatos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? Por favor, el consejero Silvestre Pacheco. Sí, buenos días. El propio representante del PRD ha señalado un hecho que a todos nos ocupó en sesiones anteriores acerca de la proliferación de propaganda indebida en todo el territorio estatal de todos los partidos políticos. Y ese hecho que todos reconocemos motivó un exhorto de parte del Consejo, y se dio el caso que a esta fecha solamente en un distrito se dio cauce formal a una denuncia de ese hecho que es repetitivo en el estado de Guerrero, que afecta a la cultura cívica, que causa confusión, causa contaminación, hace ver a las campañas electorales no como una justa cívica, sino como algo que aleja a los propios ciudadanos de su interés de participar en un proceso electoral que, como ya se ha dicho, es esencialmente el resultado de una participación ciudadana a la que todos nos tendríamos que abocar.
me parece que los partidos políticos tienen sus propias normas internas mediante las cuales se puede hacer que los ciudadanos actúen con equidad frente a sus compañeros, que no den mal ejemplo de la conducta a seguir, en el entendido de que los electores finalmente están atentos a lo que pasa en los partidos y en la vida política del Estado de Guerrero en este caso. Por lo tanto, en mi carácter de consejero ciudadano, hago votos porque no volvamos a tener que sancionar a ningún partido político, que todos respeten la ley y que el resultado de la jornada electoral pues sea efectivamente una fiesta donde todos reconozcamos que participaron en buena lid y que los resultados serán los que la sociedad guerrerense determinó. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? Está abierta entonces la segunda ronda. Por favor, representante del Partido de la Revolución Democrática. Sí, gracias. El consejero Silvestre Pacheco se refiere a una serie de intervenciones que hemos tenido aquí en el Consejo. De lo que nosotros habíamos venido planteando es un asunto diferente del que se está hoy tratando. Hoy se está tratando y se está sancionando, ¿sí?, la colocación de propaganda en equipamiento urbano por un precandidato en el distrito 001. Eso es lo que se está sancionando hoy, se está tratando. No si deben de existir o no precampañas o no, eso está regulado en la ley, eso está establecido, permitido en la ley. El impulso o la realización de precampañas por parte de los partidos en esos precandidatos, eso no está en discusión, ¿sí? Porque hoy se está tratando, repito, de la colocación indebida, ¿sí?, de un precandidato en un equipamiento urbano en un distrito. Eso es lo que hoy se está tratando. Nosotros, lo repito, nos deslindamos de ese tipo de conductas de algún precandidato, porque hemos a tiempo exhortado, hemos a tiempo pedido a los precandidatos nuestros de que respeten la legislación establecida lo establecido en el COFIT. No podemos ir más allá, tal vez negarles el registro si incurren en ese tipo de prácticas o no. Bueno, eso ya lo dirán los lineamientos, los documentos, la normatividad de cada partido, pero sí yo observo y puntualizo que en este caso hicimos a tiempo los exhortos y instruimos a tiempo a los precandidatos. Y bueno, si alguno de ellos en este caso no acató, pues no era efectivamente motivo para que ahora también el partido resultara perjudicado o sancionado. Finalmente eso no se está tomando en cuenta, pero bueno, parece ser que hagamos lo que hagamos los partidos políticos en cuanto a los exhortos a los participantes en las precampañas, pues no valen de todos modos, no cuentan para el órgano electoral, ¿sí? Entonces, ahí sí queremos deslindarnos de lo que sucedió en el distrito 001. Y repito, no está aquí la discusión si debe haber o no debe haber precampañas, y si los precandidatos deben salir a la opinión pública, a darse a conocer entre los militantes, en los procesos que se tiene cada partido. Gracias. Y perdón, nos reservamos, como se dijo aquí, por mi compañero del PT, nos reservamos nuestro derecho, ¿no?, de recurrir resolutivo. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención en segunda ronda? Por favor, el representante del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, presidente.
nuevamente solo para reiterar, el PRI, digo, está finalmente privilegiando el acuerdo político, ¿no? Y lo dijimos, no pudimos detener la acción que se realizó en el Distrito 1, y decía que lo hicimos en el 7 y en el 3 nos desistimos. Y quizá valdría la pena hacer la reflexión. Todos los partidos políticos decían que la vía pacífica y no la jurisdiccional debiera ser por la que transitáramos, ¿no? Yo, en su oportunidad, así como lo hicimos en el tercero, habremos seguramente de reflexionar lo que está sucediendo aquí en el Distrito 7. Y en el caso particular del Distrito número 1, quizá pudiéramos, en su oportunidad, solicitar una amonestación solo para el Partido de la Revolución Democrática y sus precandidatos, todas las que concluyeron las precampañas, y en el caso del PRI las concluimos el día de ayer y creo que exitosamente. No hay propaganda de ninguno de los precandidatos a diputados federales en el que el proyecto urbano, vamos, ni siquiera se realizó, porque como saben, y fue informado debidamente ante el Consejo General del IFE, nosotros celebramos convenciones distritales. Es una asamblea constituida por delegados que se eligen democráticamente de cada territorio de los distritos y que se basan en las estructuras. Y ayer decía, culminaron con 4 que se realizaron y 4 el día sábado, y habiendo concluido la precampaña y estando en tiempos de veda electoral, digo, quizá valdría la pena frenar esto y nos fuéramos a esperar el tiempo de las campañas y quizá reiniciar ahí, ¿verdad? Por esta vía de la propuesta, ¿no? Las propias precampañas y siempre digo, abonándole ahí vía PRI al desarrollo, digamos, armonioso de cada etapa del proceso, ¿no? Y asimismo, como está la previa, que en la elección también sea una fiesta cívica, ¿verdad? Donde, como se dijo aquí, el ciudadano acuda a las urnas, pues, y elija libremente a quienes consideren que estarán representando a los mejores en el Congreso de la Unión. Muchas gracias. Muchas gracias. El consejero electoral Marcos Villa, por favor. Buenos días. Bueno, estoy escuchando la argumentación que presenta el ciudadano representante del Partido de la Revolución Democrática y sí me queda cierta preocupación por la imposibilidad que muestra de hacer que sus representantes asuman y cumplan lo establecido en la ley, siendo que es obligación del propio partido ajustar la conducta de sus representantes a la ley. Y esto viene en el capítulo 4, artículo 38, que quisiera leer para que constara, ¿no? Punto número 1 son obligaciones de los partidos políticos nacionales. Primer punto, conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos y los derechos de los ciudadanos. En base a este artículo, me parece difícil conceder razón al argumento, ¿no? Siendo que es responsabilidad de ese instituto, de ese partido político, traer a sus militantes al seguimiento de la ley, ¿no? En ese sentido, yo también seguiré un poco la línea que ha seguido el consejero Silvestre. Es muy importante que sigamos y que nos apeguemos a las reglas que están establecidas, ¿no? Y en ese sentido, nuestro rol como consejo local pues es ver que precisamente no se violen sus derechos como partidos, ¿no? Y ese argumento me parece que no se sostiene desde mi punto de vista ante este reglamento. Es responsabilidad del partido hacerlo. Entonces no veo cómo dar razón
me preocupa que digamos que todos los demás partidos tuvieran este mismo razonamiento. Entonces sería difícil controlar las elecciones y su limpieza. En ese sentido, pues sí quería compartir el artículo porque es en base a ese artículo que se vincula la responsabilidad del partido y no solo del actor como tal. ¿Les cuento? Muchas gracias, señor consejero Silvestre Pacheco. Sigue abierta la segunda ronda. En segunda ronda, el consejero presidente. Entiendo y comprendo los argumentos de los que se duele el Partido de la Revolución Democrática. Está dentro de los agravios de su recurso de revisión. Por supuesto que la responsable valoró el escrito que usted dirigió a los precandidatos. Sin embargo, usted menciona que no se valoró el asunto en la imposición de la sanción y no se valoró, digamos, como un elemento que pudiera separar al partido del precandidato, primero por la razón expuesta ya por el consejero Marcos Villa, pero también me permito recordar que en el artículo 27, párrafo 1, inciso G del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece que son obligaciones de los partidos políticos que en sus estatutos se definan las sanciones aplicables a los afiliados que infrinjan sus disposiciones internas y los correspondientes medios y procedimientos de defensa, así como los órganos partidarios permanentes encargados de la sustanciación y resolución de las controversias. Las instancias de resolución de conflictos internos nunca serán más de 2 a efecto de que las resoluciones se emitan de manera pronta y expedita. Sumado a ello, en los estatutos del Partido de la Revolución Democrática, en su artículo 181, se establece que debe de existir la Comisión de Vigilancia y Ética, entre las cuales tendrá las siguientes facultades, y solo citaré el inciso A: revisar que la conducta de las personas afiliadas al partido se ajuste a los principios, programas, línea política y estatuto, que cumplan, velen por la defensa y respeto de las libertades públicas, así como por los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en las normas contenidas en los instrumentos internacionales, y reconvenir aquellas conductas que implican actos de corrupción e impunidad. Entonces, está en los estatutos. O sea, también es responsabilidad de los propios partidos políticos que sus militantes, sus aspirantes, sus precandidatos, sus candidatos actúen con apego al derecho. Entonces, y que no realicen actos que impliquen corrupción o impunidad. Y en el caso que nos ocupa, es evidente que la colocación de la propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano en el orden federal está prohibido. Está prohibido colgar, pintar y fijar, lo hemos dicho. Entonces, yo haría una invitación a los partidos políticos a velar porque ya en las campañas que se iniciarán el próximo 30 de marzo se siga con puntualidad estas normas. Por supuesto que en la pasada sesión mencioné en dónde sí se puede: en los espectaculares, en los domicilios particulares. Por cierto, y quiero ampliar, el Consejo General tomó un acuerdo en relación a este periodo de intercampañas, y uno de los puntos que serán dados ya a conocer con mayor precisión, pero que es importante
dado el tema que se ocupa en este momento, que el 1 de marzo deberá de quedar retirada toda la propaganda de precampaña de cualquier tipo en las calles, en lo que refiere a los espectaculares y en general a toda aquella colocada en la vía pública deberá de haber quedado retirada el próximo 1 de marzo. Entonces es muy importante que los partidos políticos coadyuven como parte de este proceso electoral en el cumplimiento de la norma. Es cuanto. Por favor, consejera Maribel, tiene uso de la palabra. Buenos días a todos. Escuchando los argumentos que han presentado, en esta discusión respecto de las sanciones que se puedan establecer a algunos candidatos, comparto la preocupación del consejero Marcos Villa en el sentido de que se relegue, se le atribuya a un tercero la responsabilidad de que se apliquen las normas respecto de cómo tendrían que estar procediendo los candidatos, viéndolos como individuos. Tenemos que partir del hecho de que todo candidato que llega por un partido político, llega por un partido político, como un colectivo, como una institución, no llega en lo individual, no son candidatos independientes. Entonces no se podría pedir que se sancione exclusivamente al candidato y no al partido, cuando el candidato llega por el partido. Esa es la manera como se juega políticamente en este país, en este sistema, la postulación y el nombramiento de los delegados. Entonces sí, habría que reflexionar sobre esta idea, por un lado. Y por otro lado, también hemos estado discutiendo, o aquí más bien se ha traído a la mesa por parte de los representantes de los partidos políticos, que se hagan sanciones, que el IFE sancione a todos los candidatos que se han promovido, y que bueno, siempre ahora cada vez las normas se establecen y pareciera que estas normas se establecen como retos para ver la manera de cómo infringirlas, no cumplirlas, ¿no? Que eso es muy lamentable para todos los ciudadanos. Y aquí a los representantes de los partidos políticos los hemos escuchado cuestionar al IFE el por qué razón no se procede en contra de estos candidatos que se adelantan o que toman algunas otras estrategias para promoverse. Y como ciudadana y como representante de ciudadanos yo me pregunto, ¿por qué si sabemos los mecanismos, sobre todo, por qué si los partidos políticos saben los mecanismos, por qué no hacen las denuncias correspondientes, siguiendo los mecanismos correspondientes? Porque entonces hay un acuerdo político también para no hacerlo. O sea, surgen muchas preguntas, ¿sí? Porque entonces esto también lo tenemos que aunar con la situación de los candidatos. A ver, los candidatos llegan por partidos o no llegan por partidos, llegan como individuos o cómo llegan. Entonces, como ciudadanos, sí tenemos como todas estas interrogantes respecto de por qué se hacen y dejan de hacer cosas, ¿no? Cuando ya hay normatividades. Y entonces pasa en este ámbito de lo electoral algo muy similar a lo que se ve en el ámbito de los derechos humanos, ¿no? Antes se infringían, los distintos cuerpos infringían violaciones a los detenidos y demás, y dejaban moretones. Ahora se sigue haciendo, pero ya no se dejan moretones, ¿no? La misma lógica. Entonces sí, también nuestro llamado como ciudadanos, como representantes de ciudadanos, es a que se haga como una reflexión al interior de los partidos, y si en este momento las normas o no hay normatividades suficientes para centrar a sus candidatos, hay una discusión interna que se tiene que dar, por un lado en los partidos políticos y por otro lado seguramente también al interior del IFE, ¿no? Que son acuerdos que se tendrán que estar tomando. Eso es.
La consejera María Luisa, todavía estamos en segunda ronda. Yo creo que yo quisiera darle también otra lectura. El representante del PRD argumenta de que con tiempo se le dio a sus precandidatos por escrito de que ellos tenían que respetar lo que marca la ley, ¿no? Para que no fueran a cometer actos que después fueran a ser sancionados. Y la lectura es entonces, creo que no solamente demuestra falta de capacitación política y falta de formación política a los integrantes de ese partido, ¿no?, sino también falta de disciplina partidaria, ¿no? Yo creo que esa es la otra lectura que le quiero dar, que si bien en este momento no viene el caso tratar, pero sí creo que es muy claro que si el PRD ha informado, ha exhortado a quienes contendieron en esta precampaña y no hicieron caso, es verdad que ellos merecen ser sancionados, pero el partido se forma con integrantes, con militantes, con afiliados, y por lo tanto estos a lo largo de todo el año tienen que ser capacitados. Hay un recurso entre las prerrogativas para la formación y la capacitación política, ¿no? Y la gente que viene de fuera y va a participar en esa precampaña también tiene que estar informado de esta situación, porque repito, al final todo repercute en el partido. El exhorto para que se respete lo que diga la ley, yo creo que no es y nunca ha sido de embalde. Nosotros como consejeros hemos estado, aunque en cada sesión, haciendo el señalamiento de que este proceso tiene que ser un proceso certero, legal, transparente, y que los partidos son los más interesados en que esto se pueda realmente cumplir. Gracias. Muchas gracias. Todavía en segunda ronda, la representante del Partido Acción Nacional. Bueno, sí, aquí con respecto al tema, creo que tanto el PRI como el PRD han realizado actos anticipados de precampaña y que han estado fuera de la ley, pero sin embargo, ¿qué ha hecho el instituto para corregir estos actos? El instituto ha dejado pasar sin realizar acciones tendientes a dar certeza a la elección y no se ha hecho nada. ¿Qué va a hacer el instituto ahora? Sin embargo, en la primera sesión lo manifestamos que ya había propaganda, que había candidatos que se andaban promoviendo y que no se había hecho nada, porque hasta ahorita queremos hacer una sanción a un partido cuando de principio no se hizo nada. Quisiera hacer una pregunta: ¿quién sancionará al IFE por no actuar con oportunidad ante las evidentes ilegalidades que han hecho los precandidatos de algunos partidos? ¿Qué es lo que va a proceder? Muchas gracias. Si no hay otra intervención, en segunda ronda, por favor, representante del Partido del Trabajo. Gracias, consejero presidente. No es de extrañar la postura de la consejera María Luisa Garfias cuando se arremete contra los partidos desde la autoridad electoral. No es falta de capacitación política el asunto. El asunto es de la cultura de la legalidad. Y eso nos atañe a todos los presentes. No se trata solamente de sancionar o de discutir la cuestión de un partido político. Esto es general. Si en México tenemos una cultura por la legalidad, vamos a tener una sociedad con un rango de civilización aún mayor. Desde luego que en el asunto
le va a corresponder al PRD analizar si las pruebas que se presentaron fueron analizadas con sana crítica, si la resolución se encuentra fundada y motivada. Pero aún cuando la ley lo establece, aún cuando la ley lo prevé, la responsabilidad de los partidos políticos respecto a estos actos, llámense anticipados de campaña u otros actos que están fuera de la ley, es importante dejar aquí bien establecido que, y por eso lo hemos exhortado constantemente en esta representación del PT, que se exhorte. No todos tienen la cultura de la legalidad y no todos van a cumplir con la norma electoral. Y eso, por eso nosotros hemos insistido en que se difunda, pero que se difunda no solamente como lo hicieron en el exhorto anterior, en el último exhorto, donde hablamos sobre un panfleto en contra de Andrés Manuel López Obrador. No solamente eso, que se transcriba la ley, sino que se diga para que la sociedad y los aspirantes a los partidos, a los cargos de elección popular, cumplan con esa legalidad. ¿Por qué? Porque son conductas individualizadas. ¿Sí? Son conductas de cada quien. Yo no estoy prejuzgando si hubo o no una conducta ilegal por parte de la persona que se va a sancionar, pero son conductas individualizadas que muchas veces arrastran al partido político por el que se postulan, porque también es importante. En el PRD, y reitero, no peco de hablar de mutuo propio, pero también hay apertura para los candidatos externos, no solamente para sus militantes. Muchas gracias. Muchas gracias. En segunda ronda, la representante de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. Sin lugar a dudas que la resolución emitida por el Consejo Local sentará un precedente en la futura precampaña local que se avecina y en la campaña federal que ya también está próxima a realizarse. Sin embargo, me parece también en un afán de no deslindarnos de nuestros precandidatos, ¿verdad? Me parece que la sanción impuesta al partido es muy grande. Debiera sancionarse en mayor proporción al precandidato infractor y al partido considerarlo en su infracción cuando en tiempo y forma acredita que llamó a sus precandidatos a respetar la ley. Considero que en ese aspecto debería de considerarse la infracción impuesta al partido porque el infractor fue omiso de la ley electoral. Gracias. Muchas gracias. Si no hay otra intervención en segunda ronda, se abre la tercera ronda y en ella tiene el uso de la palabra el representante del Partido de la Revolución Democrática. Sí, gracias. Yo lamento que por un hecho que estamos discutiendo en el distrito 01, como viene la resolución de ratificar lo que decidió el 01, de lo que se habla de la infracción de un precandidato, yo lamento que por este caso esté generalizando y se generaliza al grado tal de que la consejera dice, bueno, pues es que no tienen disciplina, no tienen capacitación, etc. Yo digo,
es un caso, pero no hay por qué generalizar y dar a entender que el PRD no tiene disciplina, no capacita, no utiliza los recursos destinados para la capacitación en tal. Yo creo que eso no es así. Yo creo que se debería ser más mesurado en este tipo de aseveraciones. Sí tenemos un órgano de garantías y vigilancia, como lo establece la ley, y es el órgano que se encarga de desahogar, ¿sí?, impugnaciones, sanciones, etcétera, a los militantes que de alguna manera hayan pues no observado la ley o la legislación misma interna del partido. Lo tenemos. Y seguramente, bueno, si fuera, si el caso que estamos discutiendo en cuanto al precandidato, si ameritara alguna sanción por parte del partido, serán los órganos de dirección de mi partido los que procedan a encauzar alguna sanción, pero para todo eso hay un procedimiento y hay tiempos. Vaya, en el momento en que estábamos discutiendo en el 01 y que nosotros también presentamos los escritos donde sí a tiempo observamos a los precandidatos de que se abstuvieran de colocar propaganda en el equipamiento urbano, en ese momento nosotros no teníamos una medida coercitiva que obligara al precandidato, ¿sí?, al pie de la letra a tener que acatar lo que nosotros le estábamos diciendo. No, tenemos un procedimiento, sí, y hay tiempos para esos procedimientos. Bueno, a mí me parece que la sanción en este caso pudo bien o puede bien, y lo propongo, tiempo, que quede en